Como se lo adelantábamos en titulares, este lunes se espera que los colegios retornen gradualmente a clases presenciales. Sin embargo, alcaldes e integrantes de comunidades educativas han asegurado que no están las condiciones mínimas para el regreso. Queremos conversar a esta hora sobre este tema con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien ya nos acompaña. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo está, Karina? Buenas noches desde acá, desde Punta Arenas. Un gusto de saludarla. Claro, una hora más allá en Punta Arenas y por lo tanto se establece claramente que ya es de noche, así que de ahí la diferencia horaria. Carlos, queremos conversar sobre, mañana es un día crucial, ¿no es cierto? Porque se inicia el segundo semestre ya y con la posibilidad de realizar clases presenciales incluso durante fase 1, si es que alguna comuna volviera a fase 1 en nuestro país. El Ministerio de Educación durante esta jornada ha señalado que estiman que el 70% de los jardines y los colegios va a estar abierto para recibir a los estudiantes. ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico? No, en realidad no coincidimos con el diagnóstico que hace el Ministerio de Educación. Además que hay una pillería en los números que entrega el ministro. ¿Cuál es la pillería? Una cosa es que los colegios y los jardines estén abiertos y otra cosa es que exista presencialidad de estudiantes en esos colegios y jardines, que es lo que hemos visto durante todo este tiempo, ya desde el año pasado en realidad. El ministerio indistintamente en las fechas dice que están abiertos los establecimientos y por tanto para él está la situación de la presencialidad resuelta, pero los estudiantes, porque las madres, los padres, los apoderados muy sensatamente no envían los niños a la escuela porque saben, conocen su realidad, conocen su territorio, saben que no están las condiciones para que ese retorno sea absolutamente seguro, como lo hemos pedido. Ustedes que han podido reunirse con las comunidades educativas, ¿cuál es la principal piedra de tope? Porque aquí hemos escuchado hartos argumentos distintos. Por ejemplo, acá en la región metropolitana hay establecimientos que están en pésimas condiciones al margen de la pandemia. Veíamos hoy día en nuestro informativo de mediodía la realidad de algunas comunas donde los establecimientos tienen hongos, no tienen el techo completo, que es una situación gravísima en invierno, por ejemplo, y que los baños no están funcionando como corresponden. ¿Es ese el argumento por un lado o el argumento está centrado más bien en que la población que va a ir al colegio a clases presenciales no está vacunada 100%, no tiene el esquema completo, ni siquiera los más grandes, ¿no? Son varios los argumentos, Karina. Primero, indudablemente, que lo que hemos visto durante estas últimas semanas, presentado precisamente por los alcaldes y las alcaldesas, respecto del absoluto deterioro en el cual está la educación pública y los colegios públicos, no solo en Santiago, también en regiones, indudablemente que es un elemento muy importante a considerar. Incluso si no hubiera pandemia, lo más probable es que esos colegios, y no son pocos en Chile, no estarían en condiciones de poder desarrollar clases normales, como se merecen nuestros estudiantes. Entonces, allí hay un primer elemento que, por supuesto, es muy, muy preocupante. Pero junto con ello está también, indudablemente, la gran preocupación que hemos sostenido siempre respecto del cuidado de la vida y la salud de nuestras comunidades escolares. Entonces, cuando el ministro pretende que se vuelva a la normalidad sin que estén los elementos mínimos necesarios para que exista cumplimiento de los protocolos en todas las escuelas en igual forma, indudablemente que eso nos preocupa profundamente. Y también nos preocupa, Karina, el hecho de que aquí no ha habido ninguna voluntad de parte del Ministerio de Educación por conformar precisamente mesas de trabajo entre los integrantes de la comunidad escolar y el ministerio para fiscalizar efectivamente el cumplimiento de estos protocolos. Si el ministro no ha querido formar estas mesas de trabajo es porque él sabe que no en todas las escuelas están los elementos mínimos necesarios para poder llevar a cabo estos protocolos como corresponde. Y ese ha sido el problema de fondo que indudablemente también nos preocupa. Ahora, nosotros conversamos hace un tiempo, Carlos, y usted planteaba la posibilidad de que hubiera o se nombrara una organización como garante de las condiciones para la vuelta a clases. Incluso planteó la posibilidad de que fuera la Asociación Chilena de Seguridad, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Yo hablé del colegio... Perdón, Karina, yo hablé del Colegio de Prevencionistas de Riesgo. Prevencionistas de riesgo, entonces, que fueran garantes y que fueran personas que organizadamente revisaran los recintos y dieran garantías a las comunidades de que están las condiciones y por lo tanto ellos hicieran una especie de puente entre el ministerio y la visión que tiene el Colegio de Profesores. ¿Le pudo hacer esa propuesta directamente al ministro de Educación o se la hizo llegar al Ministerio de Educación y cuál ha sido la respuesta que ha recibido frente a eso? La verdad que hace bastante tiempo, Karina, que no conversamos con el ministro de Educación. Él está más interesado en tratar de llevar adelante su propuesta y su visión de abrir los establecimientos
a costa, al parecer, de lo que sea, y por tanto esa propuesta el ministro en realidad no ha tenido, no le ha llegado y no ha tenido ninguna respuesta porque no hemos conversado con él. Ahora, aquí lo central desde nuestra perspectiva es escuchar a las comunidades, porque en realidad aquí no se va a obligar indudablemente el retorno a la presencialidad y se puede generar mucho daño si es que se mantienen hoy día lo que son las presiones que ha habido, que son varias y las conocemos, respecto de este retorno de tener las escuelas abiertas para poder decir mañana, como estadísticamente, tenemos 3.000, 5.000, 6.000 escuelas abiertas. Pero eso, en realidad, reitero, no guarda relación con lo que a nosotros nos preocupa como docentes, que es la educación de nuestros estudiantes en primer término. Por tanto, de nada sirve que lleguen 15, 18, 20 estudiantes a una escuela que tiene una matrícula de 1.200, 1.400 estudiantes. Y por otro lado también nos preocupa muchísimo que la llegada de esos estudiantes a los establecimientos sea indudablemente en las condiciones seguras, cuestión que hoy día el ministro no está en condiciones de garantizar. ¿Hay alguna disposición también, ven ustedes, por parte del Ministerio de Educación, a hacer una inversión en los recintos? Porque una cosa es que puedan contar con medidas de seguridad y con elementos, implementos para garantizar que las escuelas sean lugares seguros, como dice el ministro, en términos de prevención del COVID-19, pero aquí estamos viendo establecimientos que necesitan mucho más recursos que alcohol gel, mucho más recursos que mascarilla. ¿Y hay disposición del Ministerio de Educación y del Estado para entregar esos recursos? Efectivamente, Karina, como usted lo señala, aquí se requiere mucho más que solo comprar alcohol gel o comprar una cosa menor. Se requieren muchos más recursos y la verdad es que la realidad nos ha demostrado que no hay ninguna voluntad de parte del Ministerio de Educación para que estos recursos lleguen efectivamente a todo el país. Dicho incluso y denunciado por alcaldes del mismo sector político del ministro de Educación, para que no digan que este es un tema de persecución casi política contra el ministro. Los mismos alcaldes, nombro al alcalde Codina de Puente Alto, que ha dicho una y otra vez que no le ha llegado ni un solo recurso para implementar esto. Pero además, Karina, creo que hay un elemento importante que acotar. Aquí en marzo pasado el ministro dijo que estaban todas las condiciones y todos los recursos en marzo de este año para poder implementar en todo Chile sin ningún problema el retorno a la presencialidad. Incluso fue titular en muchos diarios, en muchas partes. Y hoy día el ministro dice que estaría dispuesto a incorporar 25.000 millones de pesos más para poder tener las condiciones para el retorno. Entonces, si en marzo ya estaba todo ok, ¿por qué hay que incorporar 25.000 millones supuestamente? La realidad, Karina, es que los recursos no han llegado y nosotros creemos que el ministro miente cada vez que plantea esta llegada y esta cantidad de recursos que en la práctica no son efectivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las subvenciones? Porque usted citaba al alcalde de Puente Alto, el alcalde Codina ha señalado que, por ejemplo, existen las subvenciones, pero él necesita para 40 colegios de su comuna y le llegan subvenciones solamente para 20. ¿Cómo se puede entender una situación como esa en términos generales, ¿no es cierto? Con sentido, tratando de verlo con sentido común. Porque ¿qué pasa con los otros 20 colegios? ¿Qué pasa con los otros 20 estudiantes? ¿Se están entregando subvenciones parcializadas y no para todos los colegios que necesita cada comuna? El problema, Karina, es que no se están entregando los recursos en realidad para enfrentar, y hablamos de recursos frescos, para enfrentar esta epidemia. Ese ha sido el tema de fondo. Y en realidad el alcalde Codina hablaba que de los 40 colegios que tenía, le habían llegado recursos para 4, ni siquiera para 20. Ojalá hubiesen llegado para 20, el 50%. Él habló de 4, porque el resto en realidad no llega. Y además todo lo que el ministro ha prometido y ha planteado desde el año pasado es todo con letra chica, es todo con postulaciones, hay que postular para ver después quién se lo gana y quién no se lo gana, y en Puente Alto de 40 colegios se lo ganaron 4, y los otros 36 tienen que esperar, ¿cierto?, que haya otro concurso del ministro. En la práctica, aquí lo que hay en realidad, Karina, es la nula disponibilidad de parte del gobierno a inyectar recursos frescos que resuelvan efectivamente la situación hoy día en todo nuestro territorio. Y es por ello que nos encontramos y hemos hecho las denuncias respectivas, porque sabemos muy bien que en la gran mayoría de los colegios no han llegado ninguno de estos recursos que el ministro permanentemente está planteando, ¿cierto? Y está vociferando a través de los medios de comunicación. Pero en la práctica no llegan esos recursos y por eso es que indudablemente hoy día es imposible pensar en volver a una presencialidad en confianza, con seguridad,
porque no están estos recursos para los elementos mínimos que garanticen el cumplimiento de estos protocolos. Carlos, el diálogo con el ministro entonces no existe en este momento, a pesar de que mañana se vaya a retomar en algunos establecimientos la presencialidad. ¿No hay posibilidad de que se instale algún tipo de diálogo, algún tipo de conversación con el ministerio para aunar criterios y para que sí se entreguen los recursos que faltan? Nosotros estamos plenamente disponibles, Karina, y siempre lo hemos estado, a dialogar, a poder llegar a puntos de acuerdo, a poder llegar a puntos de encuentro. Aquí lamentablemente es el ministro que al parecer entiende que dialogar es sinónimo de monólogo, es solamente escucharlo a él y hacer lo que él quiere. Y eso obviamente que nosotros no estamos disponibles. Quiero poner un solo ejemplo, Karina. El 23 de febrero pasado llegamos a un acuerdo con el ministro de Educación, con el presidente de la República, respecto de que se iban a implementar en todas las comunas de Chile mesas de trabajo para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos. 23 de febrero de este año. Sin embargo, terminada la reunión, no ha habido ninguna voluntad ni ninguna disposición del Ministerio de verdaderamente implementar y dar sentido a estas mesas de trabajo que acordamos junto con el presidente de la República. Entonces, en realidad, en esas condiciones es bastante difícil dialogar con alguien con el cual incluso se puede tomar de vez en cuando algún acuerdo y lamentablemente después no hay ninguna voluntad para cumplirlo. No obstante ello, para nosotros como docentes, la vida y la salud de nuestras comunidades educativas es lo fundamental, es lo central y siempre estaremos disponibles al diálogo en la medida que sea para resguardar la vida y la salud de todos quienes conforman las comunidades escolares en todo Chile. Bueno, vamos a quedarnos muy pendientes de lo que pase entonces a contar de mañana, Carlos, respecto de cuánta gente y cuántos apoderados, cuántas familias van a realmente a mandar a sus niños a clases presenciales, que va a ser una realidad innegable, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que pase en terreno y sin duda ahí ver también la posibilidad de que se instalen mesas de trabajo para que se puedan aunar criterios. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias, Karina, y solamente adelantar, mañana tendremos un punto de prensa como Colegio de Profesores, pero podemos asegurar que la inmensa mayoría de estudiantes continuarán con clases telemáticas, porque indudablemente no hay disposición primero de los padres, de las madres, de los apoderados a enviar los niños a la escuela, pero además porque hay muchos sostenedores municipales que no abrirán las escuelas a clases presenciales porque obviamente saben que no están las condiciones. Y eso lo informaremos mañana en una conferencia de prensa. Y por supuesto nosotros también lo estaremos difundiendo durante mañana. Muchas gracias, Carlos Díaz, por esta entrevista. Buenas tardes. Un gusto, Karina. Buenas tardes.